El ascensor del Hospital Universitario La Paz subía en silencio mientras Alejandro Alcázar observaba el reflejo de su madre en el acero pulido de las puertas. Elena estaba más frágil cada día, pero sus ojos mantenían esa lucidez cortante que siempre le había protegido desde niño. A sus 45 años, comandaba un imperio tecnológico valorado en miles de millones, pero en aquel momento, sujetando la mano temblorosa de ella, era solo el hijo de la mujer que había vendido dulces en la puerta de la escuela para pagar sus estudios. Necesito decirte algo sobre Valeria. Elena rompió el silencio cuando el ascensor se detuvo entre dos plantas, como si el destino quisiera dar privacidad a aquella conversación. Su voz estaba ronca, pero firme. «Mamá, ¿otra vez con eso?» Alejandro suspiró, anticipando ya la conversación. En los últimos meses, desde que había anunciado el compromiso, Elena venía demostrando una creciente inquietud con su futura nuera. «Hijo, te crié sola. Aprendí a leer a las personas como quien lee señales de tormenta». Ella le apretó la mano con una fuerza sorprendente. «Esa muchacha tiene dos caras, una para cuando tú miras, otra para cuando cree que nadie ve». El ascensor volvió a moverse. Alejandro sintió una irritación subir por la garganta. «Usted está siendo injusta, mamá. Valeria es perfecta conmigo, con la empresa, con todo el mundo». «Demasiado perfecta», Elena murmuró, y algo en la forma en que dijo aquellas palabras hizo que Alejandro recordara cuando ella había descubierto que su socio desviaba dinero de su primera empresa, 20 años atrás. El mismo tono, la misma certeza inquietante. Cuando llegaron a la consulta del neurólogo, el doctor Serrano confirmó lo que ya sospechaban. La enfermedad degenerativa estaba progresando. Nuevos medicamentos serían necesarios, cuidados intensivos, adaptaciones en la rutina. Alejandro escuchaba todo con atención clínica, tomando notas en su tablet, planeando reformas en el chalet, contratación de enfermeras especializadas. Pero Elena lo interrumpió. «Doctor, todavía mantengo mi lucidez, ¿verdad?», ella preguntó directamente. «Completamente, doña Elena. Su memoria y juicio están intactos. Es la parte motora la que está siendo afectada». Ella se giró hacia su hijo. «Entonces, sabes que no estoy delirando cuando te pido esto. Antes de casarte, observa cómo me trata Valeria cuando cree que no la estás viendo. Solo eso. Si después de eso todavía quieres seguir con el matrimonio, nunca más volveré a tocar el tema». En el coche, de vuelta a casa, Alejandro conducía en silencio por el paseo de la Castellana. El tráfico estaba parado, dándole demasiado tiempo para pensar. Valeria Vidal había aparecido en su vida hacía 2 años, en un congreso tecnológico en Barcelona. Formada en IE Business School, de familia tradicional de Sevilla, hablaba 4 idiomas y poseía esa belleza que hacía que los hombres giraran la cabeza en los restaurantes. Pero ahora, forzado a pensar, percibía pequeños detalles que había ignorado. Cómo ella siempre cambiaba de tema cuando él mencionaba sus orígenes humildes, cómo evitaba los almuerzos de domingo cuando solo estaban él y Elena, cómo sus sonrisas más cálidas venían siempre acompañadas de regalos caros. «Nunca has confiado en nadie que haya traído a casa», dijo finalmente, intentando convencerse a sí mismo. «Mentí sobre Elena Rivas», Elena respondió con calma. «Era una buena chica, solo que no era para ti. Pero esta vez es diferente, hijo. Esta vez tengo miedo». Aquella noche, en el chalet de La Moraleja, Alejandro encontró a Valeria en el salón hojeando catálogos de decoración. Ella estaba deslumbrante en un vestido rojo que él había comprado en París, con el cabello negro cayendo en ondas perfectas sobre los hombros. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa que había conquistado a inversores y socios en decenas de negocios. «Amor, estaba eligiendo los arreglos para la boda. Pensé en orquídeas blancas, más clásico». Ella se levantó y lo besó. «¿Cómo está doña Elena?» «Progresando», él respondió, observándola atentamente por primera vez. «Vamos a necesitar adaptar la casa, contratar más cuidados». Por una fracción de segundo, algo cruzó el rostro de Valeria. Fue demasiado rápido para estar seguro, pero Alejandro juró haber visto irritación
antes de que el semblante preocupado se asentara. Claro, querido, lo que ella necesite. Valeria lo abrazó. ¿Pero ya has pensado que quizás una clínica especializada sería mejor? Con profesionales 24 horas, equipos adecuados. Ella se queda en casa. Alejandro cortó y sintió el cuerpo de ella tensarse contra el suyo. Durante la cena, con Elena presente, Valeria fue la nuera perfecta. Cortó la comida de su suegra cuando percibió la dificultad motora. Conversó sobre literatura española, el tema favorito de Elena, e incluso sugirió que leyeran juntas la nueva novela de un autor que la señora admiraba. Pero Alejandro, ahora atento, percibía la mecánica detrás de la actuación. Las sonrisas que no llegaban a los ojos, los dedos tamborileando impacientemente bajo la mesa cuando Elena tardaba en formular una frase, el móvil que ella revisaba discretamente cada vez que la conversación se alargaba. Más tarde, en el despacho, Alejandro llamó a Pablo, su jefe de seguridad desde hacía 15 años. Pablo, necesito instalar cámaras adicionales en casa, discretas. ¿Algún problema, doctor? Precaución. Instala especialmente en las áreas comunes y en la habitación de mi madre, con audio. Si iba a poner a prueba a Valeria, lo haría como es debido. La idea del falso vuelo a Dubái surgió con naturalidad. Él tenía reuniones allí cada trimestre. Carmen, la ama de llaves que prácticamente lo había criado junto con Elena, sería su aliada. En 50 años de servicio ella jamás había traicionado la confianza de la familia. La puesta en escena fue perfecta. El jueves, a las 5 de la madrugada, Alejandro se despidió de Valeria con el beso de siempre, subió al coche con las maletas y partió rumbo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El chofer, instruido, cambió de lugar con él, en una gasolinera. Con gorra y gafas oscuras, conduciendo un Honda Civic común, Alejandro regresó a casa por la entrada de servicio que Carmen había dejado abierta. La habitación preparada se encontraba en el ala oeste, lo suficientemente distante como para no ser detectado, pero con acceso completo al sistema de cámaras y un intercomunicador directo con Elena. Carmen trajo café y churros con chocolate. Comida de verdad, dijo ella, no esos platos sofisticados que Valeria insistía en servir en los desayunos. ¿Ya se ha despertado?, preguntó Alejandro, ajustando los monitores. Dentro de poco. Cuando el señor viaja, ella se despierta más tarde. A veces, solo después del mediodía. Alrededor de las 11, Valeria apareció en la sala principal. Vestía ropa de gimnasia, pero el cabello y el maquillaje estaban impecables. Sacó un teléfono móvil del bolso, no el iPhone que Alejandro conocía, sino un Android negro que nunca había visto. La conversación que siguió le heló la sangre. «Hola, mi amor», ronroneó ella al aparato. «Sí, el idiota viajó esta mañana. Dubái, reunión de inversores, la misma cantinela. Hoy por la tarde. Perfecto. Carmen tiene el día libre. La vieja se queda en su habitación todo el día drogada con los medicamentos». Alejandro apretó los puños. «Vieja, idiota». Las palabras calaron hondo. «Claro que lo conseguiré», continuó Valeria paseando por la sala. «Ya sé dónde lo guarda todo. La caja fuerte detrás del cuadro de Goya es patética de predecible. Sí, Miguel, ya te lo dije. Después de casarme, resolveré el problema de Elena. 6 meses como máximo y estará en un asilo. O algo peor si sigue siendo inconveniente. Miguel. Alejandro conocía ese nombre. Valeria tenía un primo Miguel, que ella dijo que vivía en Portugal. Aparentemente otra mentira. El monitor de la habitación de Elena se encendió cuando Valeria entró con la bandeja del almuerzo. La transformación era aterradora. La sonrisa cálida había desaparecido, sustituida por una expresión de aburrimiento mal disimulado. Su almuerzo, doña Elena, prácticamente arrojó la bandeja sobre la mesita auxiliar. «Coma rápido, no tengo todo el día». «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Elena con dignidad. «Su hijo está haciendo lo que mejor sabe hacer, ganar dinero. Dinero que usted gasta en sus carísimos medicamentos y sus médicos particulares». Valeria se cruzó de brazos. «¿Sabe cuánto cuesta mantenerla viva al mes? Sería más barato y práctico internarla. Usted no haría eso». Valeria se inclinó.
el rostro a centímetros del de Elena. Después de la boda, haré lo que quiera, y usted irá a donde yo decida, una residencia de ancianos bien lejos, donde Alejandro la visitará una vez al mes con suerte. Con el tiempo, él olvidará que usted existe. Mi hijo jamás. Su hijo es un hombre carente que manejo a mi antojo. La gente como usted, que ha venido de la pobreza, siempre se cree más lista. Pero el dinero no compra la clase vieja, y desde luego no la inteligencia para ver lo que tiene delante de sus narices. Elena mantuvo la compostura, pero Alejandro vio su mano temblar. Salga de mi habitación. Con gusto. El olor a vejez y enfermedad me produce náuseas. Cuando Valeria salió, Elena miró directamente a la cámara escondida y susurró: «¿Estás viendo, hijo?». A las 3 de la tarde sonó el timbre. Por los monitores, Alejandro vio a Valeria correr hacia la puerta, comprobarse el pelo en el espejo del recibidor y abrir. El hombre que entró era alto, moreno, de unos 35 años. Miguel, el supuesto primo. El beso que intercambiaron no tenía nada de familiar. «¿Me has echado de menos?», preguntó él, agarrándola por la cintura. «Siempre, primito», respondió ella, y la forma en que pronunció la palabra estaba cargada de una ironía perversa. Ellos fueron directamente al despacho de Alejandro. Con una llave que él no sabía que ella poseía, Valeria abrió la puerta. El despacho era su santuario: cuero inglés, maderas nobles, primeras ediciones de Miguel de Cervantes que pertenecieron a su abuelo. Verla allí con otro hombre era una violación profunda. «Es aquí», señaló ella el cuadro, «detrás del Goya. ¿Cuánto crees que hay?». «En efectivo, unos 2 millones. Pero los documentos son lo importante: escrituras, acciones, poderes. Si conseguimos falsificar algunas firmas antes de la boda». «No necesitamos falsificar». Miguel la atrajo hacia sí. «Una vez seas su esposa, solo tienes que ir cambiando las cosas poco a poco. Transferencias por aquí, una venta por allá. En 2 años, la mitad de todo estará a tu nombre, a nuestro nombre». «¿Y si él lo descubre?». Miguel rió. «Hombres como él no desconfían de mujeres como tú. Son criados creyendo que merecen ser amados por quienes son». Patético. Comenzaron a registrar los cajones, discutiendo valores, propiedades, inversiones en el extranjero. Con cada revelación, la codicia se hacía más evidente. Hablaron de una cuenta en Andorra, de un terreno en el litoral que valía millones, de lo fácil que sería desviar dividendos de las empresas. «¿Y la vieja?», preguntó Miguel casualmente. «Después de la boda aumentaré gradualmente los sedantes. Haré que parezca que la enfermedad está progresando más rápido. Contrataré a una enfermera que sea flexible. En 6 meses la declararé incapaz y asumiré la tutela. Después solo queda esperar a que la naturaleza siga su curso, o ayudarla un poco». Alejandro sintió una náusea violenta ascender. El intercomunicador se encendió. Carmen llamando. «Señor, la señora Valeria ha vuelto a la habitación de doña Elena. Ha llevado medicamentos». Alejandro corrió por los pasillos, el corazón martilleándole. Podía oír, por el monitor que llevaba, la voz de Valeria. «Tome más de estos, Elena, le ayudarán a descansar». «Ya he tomado mis medicamentos». «Tome más, es por su bien». El sonido de cajones abriéndose, frascos tintineando. Elena protestando débilmente. Alejandro tomó el candelabro de plata del pasillo, herencia del bisabuelo, y forzó la puerta de una sola embestida. La escena que encontró lo colmó de una furia que no sabía que poseía. Elena pálida, sudando, la respiración superficial, y Valeria con 3 frascos de sedantes vacíos en la mano. «Alejandro». Valeria dejó caer los frascos. «Deberías estar». «¿En Dubái?». «No, querida, estaba aquí viéndolo todo, oyéndolo todo». Miguel apareció en la puerta, pero al ver a Alejandro intentó retroceder. Pablo, el jefe de seguridad, estaba justo detrás de él. «Pablo, llame al doctor Serrano. Emergencia. Y no deje salir a este hombre». Mientras Pablo se encargaba de Miguel, Alejandro se arrodilló junto a su madre. «Aguanta, aguanta. El médico ya viene».
El doctor Serrano llegó en 15 minutos que parecieron horas. Confirmó la sobredosis, aplicó los antídotos necesarios y preparó a Elena para el traslado al hospital. Llegamos a tiempo, dijo, pero si se demoraba una hora más. En el pasillo, Alejandro se enfrentó a Valeria y Miguel. Ella intentó el papel de víctima, lágrimas perfectamente cronometradas resbalando por su rostro. Alejandro, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? Que planeaba matar a mi madre, que usted y su amante, no primo, amante, iban a robar todo lo que he construido. ¿Amante? Ella intentó fingir indignación. Miguel es mí. Basta. Alejandro la interrumpió. Lo tengo todo grabado. Cada palabra, cada gesto, cada crimen. Tienen 10 minutos para salir de mi casa. Si no lo hacen, llamaré a la policía y presentaré una denuncia por intento de homicidio. Miguel no esperó ni un minuto. Salió corriendo, abandonando a Valeria. Ella aún intentó acercarse a Alejandro, pero él retrocedió. Tú no me conoces, siseó ella, abandonando completamente la máscara. Voy a acabar contigo. Voy a contarle a todo el mundo que eres un agresor, un enfermo. Inténtalo, tengo las grabaciones. Ahora sal. Enfermera jefe del turno de tarde, Lucía tenía 38 años y una presencia que combinaba profesionalidad impecable con calidez humana genuina. Cuando fue designada para cuidar de Elena, Alejandro la recibió con una hostilidad mal disimulada. «Necesito ver sus documentos», dijo él secamente. «Claro», Lucía entregó su identificación sin ofenderse. «También he traído mi currículum completo, certificaciones y referencias. Imagino que después de lo que ha sucedido, usted querrá asegurarse». La comprensión la desarmó parcialmente. Mientras verificaba los papeles, todos impecables, él la observaba cuidar de Elena. No había nada performático en sus gestos. Explicaba cada medicamento. Pedía permiso antes de cualquier procedimiento. Conversaba con Elena sobre literatura mientras verificaba los signos vitales. «¿Le gusta Federico García Lorca?», preguntó Lucía, notando el libro en la mesita de noche. «Mi autor favorito», respondió Elena, la voz aún débil. «El mío también. Bodas de sangre me hace llorar cada vez». Una granadina hablando de otro granadino. Elena sonrió. «¿De dónde es usted, querida?» «Granada. Vine a Madrid a estudiar hace 20 años. Mi madre aún vive allí». La conversación fluyó naturalmente, y Alejandro percibió algo que no veía hacía meses. Su madre genuinamente a gusto. Con Valeria siempre había una tensión subyacente, incluso en los momentos aparentemente armoniosos. Carmen fue a visitar al segundo día, trayendo la tortilla de patatas casera que Elena adoraba. Lucía no solo lo permitió, sino que ayudó a Elena a comer, sin importarle las migas en la sábana hospitalaria de 500 euros. «Esta muchacha es diferente», Carmen cuchicheó a Alejandro en el pasillo. «Tiene luz propia». Al cuarto día, Elena recibió el alta. Alejandro había transformado el chalet. Equipos médicos de última generación, una suite adaptada en la planta baja, barras de apoyo, todo para garantizar confort y seguridad. Lucía fue contratada para acompañar la transición y entrenar a las enfermeras que harían los turnos. «No hace falta tanto», Elena protestó, viendo la mini UCI montada en casa. «Sí hace falta». Alejandro fue categórico. «Nunca más subestimaré un riesgo con usted». Mientras tanto, el mundo corporativo cobraba su precio. La ruptura abrupta del compromiso y la desaparición de Alejandro durante una semana habían generado especulaciones. Las acciones de la empresa cayeron 8 puntos. En el Consejo de Administración, Tomás Beltrán, el director financiero, fue directo. «Alejandro, su vida personal está afectando a la empresa. Los inversores están nerviosos. Necesitamos una explicación». Alejandro miró alrededor de la mesa de cristal, donde se sentaban 12 de los ejecutivos más poderosos del país. Por un momento, consideró mentir, inventar una historia palatable. Entonces se acordó de Elena, de su coraje al enfrentar verdades difíciles. «Cometí un error de juicio», dijo simplemente. «Confié en la persona equivocada. Lo descubrí a tiempo y corregí el error. Como siempre hice en los negocios cuando una decisión resulta equivocada». «Esto es demasiado vago», insistió Beltrán.
Es suficiente. Mi capacidad de gestión sigue intacta. Los números del último trimestre lo demuestran. Si mi honestidad sobre un error personal es un problema, quizás el problema no sea mío. Elena Rivas, la directora más senior, habló por primera vez. Todos hemos cometido errores en lo personal y en lo profesional. La diferencia es que Alejandro lo está admitiendo. Yo voto confianza. Uno por uno, los demás asintieron. Beltrán fue voto vencido. En casa, la rutina se fue asentando. Lucía venía todos los días, coordinando los cuidados de Elena con una eficiencia que impresionaba. Pero era más que eso. Trajo música a la casa, canciones de autor españolas sonando suavemente mientras realizaba los ejercicios con Elena. Trajo risas. Sus historias sobre el hospital hacían reír a todos. Trajo esperanza, insistiendo en fisioterapia cuando otros decían que era inútil. Tu madre aún tiene mucha fuerza, le dijo a Alejandro tras 2 semanas. Con los ejercicios adecuados, puede recuperar parte de la movilidad. Los otros médicos dijeron que era degenerativo, que solo empeoraría. Los médicos no lo saben todo, sonrió Lucía. A veces la voluntad de vivir obra milagros que la medicina no explica. Estaba en lo cierto. Al cabo de un mes, Elena lograba ponerse de pie con apoyo. Después de 2, daba pequeños pasos. La casa volvió a cobrar vida. Fue durante uno de esos ejercicios cuando Lucía mencionó su sueño: abrir una clínica comunitaria para pacientes con enfermedades degenerativas sin recursos. La mayoría muere en casa, sin el tratamiento adecuado, explicaba mientras ayudaba a Elena. Con el equipo adecuado y profesionales dedicados, podríamos cambiar eso. ¿Por qué no lo haces?, preguntó Alejandro. Dinero. Siempre se reduce al dinero, ¿verdad? Él guardó silencio, pero la idea echó raíces. 3 meses después del incidente, Pablo trajo noticias perturbadoras. Valeria y Miguel habían vuelto a Madrid, haciendo preguntas sobre la rutina de la casa, sobre Lucía, sobre Elena. «Están tramando algo», alertó Pablo. La confirmación llegó por correo electrónico. Lucía recibió una invitación para una reunión sobre la financiación de su clínica comunitaria, firmada por una fundación que nadie conocía. La dirección era un edificio comercial en el centro. «Es una trampa», dijo Alejandro de inmediato. «Obviamente», asintió Lucía. «La cuestión es qué hacer». Elena, que ahora participaba activamente en las conversaciones, tuvo la idea. «Dale la vuelta al juego. Que vaya alguien en lugar de Lucía». Fue así como la detective Sofía Reyes, especializada en casos corporativos, se hizo pasar por Lucía. Vestida de forma similar, con peluca y gafas parecidas, acudió al encuentro equipada con un micrófono, una cámara y un equipo de apoyo. Alejandro observó todo desde una furgoneta estacionada cerca, con 2 policías de paisano. Valeria y Miguel aparecieron puntualmente. El enfoque fue directo. Querían que Lucía ayudara a drogar a Elena de nuevo, a cambio de 100.000 euros. «La vieja ya debería estar muerta», dijo Valeria, con la voz cargada de odio. «Vosotros estorbasteis, pero podemos terminar el trabajo». «¿Y si me niego, ni?», preguntó Sofía, manteniendo el disfraz. «Entonces, los accidentes ocurren», amenazó Miguel. «Contigo, con tu madre en Granada». Fue suficiente. Los policías irrumpieron deteniéndolos a ambos infraganti por intento de soborno, amenaza y conspiración para homicidio. Valeria aún intentó huir, perdió un tacón, cayó y fue esposada allí mismo, en la acera, con decenas de personas filmando. La prensa del día siguiente publicó: «Heredera estafadora detenida infraganti». El juicio fue rápido. Con las grabaciones y los testimonios, no hubo defensa posible. Valeria recibió 8 años de condena. Miguel, 5. Un año después, la clínica Elena Alcázar fue inaugurada en Vallecas, Madrid. 1000 metros cuadrados de tangible esperanza, con equipos de vanguardia y un equipo profesional liderado por Lucía. Alejandro no solo la financió, sino que se convirtió en presidente del consejo, uniendo su experiencia en gestión con la visión médica de Lucía. El día de la inauguración,
Elena cortó la cinta con una dignidad notable. Estaba en una silla de ruedas motorizada que ella misma conducía con sorprendente autonomía. Su rostro resplandecía radiante de inmenso orgullo. «Mi hijo siempre ha sido hábil para construir cosas», articuló con voz clara al micrófono. «Pero esta vez ha edificado algo que verdaderamente importa, algo trascendente». Esa noche, en la tranquila baranda del chalet, Alejandro y Lucía observaban el jardín. Sus manos se encontraron de manera natural, sin dramas ni grandes declaraciones. «¿Sabes lo que he aprendido?», dijo él en voz baja. «¿El qué?». «Que el amor verdadero no usa máscaras, no hace presentaciones. Sencillamente, es...». Lucía sonrió apretándole la mano con ternura. «Tardaste bastante en aprender eso. Las mejores lecciones de la vida siempre tardan». Elena, observando desde la sala a través de la puerta de cristal, sonrió con una sabiduría serena. Carmen a su lado le susurró en voz baja: «Esa chica tiene luz propia. ¿No te lo había dicho ya?». «Lo dijiste». Elena asintió con una mirada de plena comprensión. Y esta vez, mi hijo lo vio con absoluta claridad. En el jardín, las luciérnagas comenzaron su efímera danza nocturna, destellando como pequeños puntos de luz en la profunda oscuridad del anochecer. Como la verdad misma, pensó Alejandro con lúcida introspección. Pequeña, a veces esquiva y difícil de percibir, pero cuando finalmente la encuentras, ilumina por completo todo lo que te rodea. Valeria era un mero recuerdo del pasado, una lección dolorosa aprendida de la forma más amarga posible. Pero gracias a ella, y de manera irónica, Alejandro había descubierto lo que verdaderamente importaba: la madre que siempre le había protegido con fervor incondicional, la inquebrantable lealtad de personas como Carmen y Pablo, y ahora Lucía, no una mujer perfecta, sino una mujer real, con sueños propios, defectos admitidos y una bondad genuina que no necesitaba de grandes audiencias. La clínica atendía a una media de 50 pacientes diarios. Elena mejoraba contra todo pronóstico médico, y Alejandro, por primera vez en sus 45 años de vida, no estaba construyendo un mero imperio. Estaba construyendo una vida con un propósito renovado.